Hemos leído el Salmo 102 y el título de nuestro estudio en esta tarde es El dolor o el sufrimiento y la inmutabilidad de Dios. Quiero sugerir la lectura del libro de las reflexiones de Tim Keller sobre el dolor en su libro titulado Caminar con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Hemos sacado algunas cosas de este libro de Tim Keller. Caminar con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Pues recomiendo ahí la lectura de este libro, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico del Salmo 102? El Salmo 102 no lleva el nombre de un autor específico en su título original, lo cual puede ser providencial. El encabezado del Salmo dice simplemente oración del que sufre cuando está deprimido y delante del Señor derrama su lamento. Pues, por el título del mismo Salmo ya se puede uno dar cuenta del contenido del Salmo. Parece ser que los detalles internos del Salmo, es decir, especialmente los versículos 13 y 14, sugieren fuertemente que fue escrito este Salmo hacia el final de los años 70 del cautiverio babilónico. Porque estos versículos dan a entender precisamente que está en este periodo de la historia de Israel, ¿no? A finales del exilio babilónico. En estos versículos el salmista contempla las ruinas y el polvo de Sion con profundo dolor, pero con la esperanza inminente de la restauración prometida por Dios a través del profeta Jeremías. Entonces, un panorama que tiene que ver con el final del exilio. Entonces, no hay garantía de que este sea el contexto histórico, pero todo indica que sí. ¿Cuál es el género de este salmo? Este salmo pertenece a la categoría de lo que se conoce como los salmos penitenciales. Son 7 salmos penitenciales al todo y este sería el quinto. Y este salmo en especial, el Salmo 102, se clasifica principalmente como un lamento individual que se transforma en un lamento comunitario. ¿Cuál es la categoría de los salmos penitenciales? ¿Qué significa un salmo ser penitencial, ¿no? Está entre estos 7. Pues penitencia tiene que ver con esto, el dolor y el sufrimiento por estar padeciendo algo, ¿no? Como si está pagando algo con su dolor y el sufrimiento. Entonces los salmos penitenciales siempre tienen que ver con sufrimiento, con lamento, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del lamento normalmente y en este salmo en específico? El lamento comienza con una queja amarga y honesta sobre la fragilidad humana al principio, especialmente los versículos 1 al 11, pero a mitad del camino el salmista cambia radicalmente de dirección, deja de mirar el ombligo del sufrimiento humano para fijar sus ojos en el trono eterno de Dios. Entonces, si leemos, como hemos leído el Salmo, si os dais cuenta, en el versículo 11 al versículo 12 hay un cambio drástico de tono. Hay un cambio de tono en el Salmo. El salmista deja de mirar hacia sí mismo y empieza a mirar hacia Dios. Y cómo atravesamos o cómo lidiamos con el dolor y el sufrimiento cambia también radicalmente cuando cambiamos la perspectiva de nosotros para Dios. Y de esto que contempla o que describe el Salmo. Podemos, por lo tanto, ver en el Salmo un trasfondo teológico, básicamente 2 temas doctrinarios aquí, o teológicos aquí, como un trasfondo teológico de este Salmo. Es un terreno fértil este Salmo para estudiar 2 grandes doctrinas que a menudo tensionamos, pero que van juntas siempre en las Escrituras y en este Salmo. Primero, la teología del sufrimiento y segundo, la teología de la soberanía de Dios o la inmutabilidad de Dios. Sobre el sufrimiento
Tim Keller solía enfatizar que la Biblia no censura nuestro dolor, sino que nos da el lenguaje del lamento para procesarlo delante de Dios. Entonces, si uno sufre, si uno pasa por momentos de dolor, la Biblia no censura esto que pasa el ser humano, esto que pasamos nosotros, sino que nos da el lenguaje para procesar esto delante del Señor. Y este salmo pues nos indica este lenguaje, o nos da este lenguaje, ¿no? Porque el salmista está sufriendo y está lamentando, y el lamento no en sí es algo malo. Incluso hay un libro de las Escrituras que se llaman Lamentaciones de Jeremías. Entonces hay un lamento que tiene que ver con queja contra Dios, que es pecado, o con queja de todo, y hay un lamento que es positivo, que tiene que ver con expresar sufrimiento y dolor delante de Dios, para contar con la ayuda de Dios para ello, ¿no? Y también un lamento de insatisfacción con la injusticia. Esto también es un lamento positivo, ¿no? Bien, John Piper sobre el sufrimiento nos recuerda que el dolor es el escenario donde la soberanía de Dios brilla con más fuerza. El sufrimiento, el dolor es el escenario donde la gloria de Dios brilla con aún más fuerza. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por momentos de dificultad, es cuando de alguna manera la gloria de Dios más brilla en nosotros hacia el mundo. Más la gente puede ver la presencia de Dios en nuestras vidas, y cómo testificamos de esta presencia de Dios en nuestras vidas cuando las cosas no están yendo bien para nosotros. Entonces, el dolor aquí del salmista del Salmo 102 no es falta de fe. El dolor del salmista aquí no es por falta de fe, sino el resultado de vivir en un mundo caído, esperando la redención. Todos vivimos en un mundo caído. El dolor y el sufrimiento que pasamos no tiene que ver necesariamente con el pecado que podamos cometer, o con falta de fe que podamos tener, sino que a menudo el dolor y el sufrimiento que pasamos en esta tierra es porque este es el mundo caído en pecado que espera redención. Otro tema que trata este salmo, el Salmo 102, es la inmutabilidad de Dios, o la eternidad de Dios, más precisamente la inmutabilidad de Dios, que tiene que ver con la soberanía de Dios, y es esto que cambia el tono del Salmo radicalmente en el versículo 11, y en el versículo 27 especialmente, el salmista dice: tú eres el mismo. Entonces, frente a la transitoriedad del hombre, que es como hierba que se seca, menciona el salmista, se levanta la eternidad de Dios. Dios no cambia, tú eres el mismo, versículo 27. Así que la inmutabilidad de Dios no es una doctrina fría o abstracta, sino el ancla de la esperanza para un pueblo que ve cómo todo a su alrededor se desmorona. Puede que todas las cosas a nuestro alrededor se desmoronen, pero Dios sigue siendo el mismo, y si fijamos nuestros ojos en Él, nuestra perspectiva en Él, y estamos anclados en Él, estaremos seguros en Él que no cambia. Vemos aquí una conexión de este salmo con otros salmos, pues podemos decir que hay una conexión de este salmo con los demás 6 salmos penitenciales, que tratan de temas semejantes que tienen que ver con el dolor y el sufrimiento. Y voy a mencionar 2, Salmo 22 y Salmo 69, que básicamente comparte con el Salmo 102 el tono este de abandono y sufrimiento físico extremo, que de alguna manera anticipa los sufrimientos de Cristo. Este también es un salmo mesiánico, el Salmo 102. Ya lo veremos. Otro texto, Isaías 40. Hay un contraste aquí entre la carne, que es como la hierba, y la palabra de Dios que permanece para siempre, ¿no? Y esto es idéntico al desarrollo teológico de Isaías,
capítulo 40, cuando dice que sécase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Como he dicho, es un salmo mesiánico. Entonces hay una conexión directa con Hebreos capítulo 1, que menciona, que cita este salmo, ipsis literis, especialmente 2 versículos de este salmo, ¿no? Entonces, veremos esto más adelante en un punto exclusivo para tratar de este tema cristológico o mesiánico en este salmo. Ahora, vamos a ver la estructura de este salmo y de ahí sacar algunos puntos para nuestra reflexión. Digamos que hay dos bloques en el salmo. El primero, versículos 1 al 11, donde se trata del dolor y el sufrimiento y el lamento del salmista, y luego el siguiente bloque, la segunda parte, va de los versículos 12 hasta el final, donde se cambia la perspectiva del salmista totalmente cuando él empieza a mirar al Señor, ¿no? Así que aunque hay estos dos bloques, vamos a dividir el segundo bloque en 2 partes y vamos a estructurar ese salmo en 3 partes, ¿no? Entonces la primera parte sí va de los versículos 1 al 11 y nos muestra la realidad del dolor del salmista. Podemos llamar esta primera parte el clamor del convaleciente. Versículos 1 y 2 hay una invocación urgente, hay un clamor. El salmista pide que su oración llegue a la presencia de Dios. Se le expresa el temor humano más profundo en el sufrimiento, el aparente ocultamiento del rostro de Dios. Para el salmista era como si Dios hubiera desaparecido, no le contestara. Entonces, él siente este dolor y ese sufrimiento. Ahora, en los versículos 3 al 11, podemos llamar esta parte de la anatomía del quebrantamiento, o del dolor, o del sufrimiento. Comentarista llamado Warren Wiersbe señala aquí que el sufrimiento afecta todas las dimensiones del ser humano. Si nos damos cuenta, versículos 3 al 5 nos habla de huesos quemados, corazón herido, olvido de comer, pérdida drástica de peso, cosas que tienen que ver con el físico. El dolor y el sufrimiento afectan nuestro físico. Versículos 6 al 8. El dolor y el sufrimiento afectan nuestras emociones y el aspecto social. Se compara aquí el salmista con aves solitarias en el desierto, el pelícano y el búho. El salmista se siente aislado, desvelado, y es el objeto del reproche de sus enemigos. Entonces, el sufrimiento afectando la dimensión emocional y social del ser humano. Y obviamente el sufrimiento afecta la dimensión espiritual. Versículos 9 al 11 dice que el salmista siente que su dolor viene de la ira e indignación de Dios, versículo 10. Entonces, él ve su vida como una sombra que se prolonga hacia la oscuridad total. Entonces, el salmista aquí, pues piensa, o está pensando en un primer momento, que Dios le está castigando de alguna manera. Dios está irado, indignado en contra de él. Su sufrimiento viene de esto, y por eso sufrimiento afectando su dimensión espiritual. Le ha confundido espiritualmente. Pero como he dicho, hay un gran giro teológico en el versículo 12. Y aquí entramos en la segunda parte del Salmo. Versículos 12 al 22, podemos llamar esta parte de el trono en las ruinas, la soberanía de Dios en la historia. Hay un gran giro teológico en el versículo 12. Hasta el versículo 11 el salmista describe su sufrimiento y hace un relato de su dolor. Pero cuando llega al versículo 12, él dice: mas tú, Señor, permanecerás para siempre.
O sea, aquí la mirada del salmista cambia de la debilidad humana a la majestad divina. Deja de mirar hacia sí mismo y mira a Dios. Escucharme, todo cambia en nuestras vidas cuando empezamos a mirar al Señor y dejamos de mirar a nosotros mismos. Charles Spurgeon comenta aquí sobre este versículo. Yo muero, pero mi Dios vive. Mi fe se aferra a tu eternidad. Versículos 13 al 17, a partir del momento que el salmista mira hacia Dios, vemos que la esperanza, esto le devuelve la esperanza. Mirar a Dios siempre nos da esperanza. El salmista empieza a mirar al Señor y la esperanza vuelve a su corazón. Versículos 13 al 17, el salmista sabe que Dios tiene un tiempo determinado para tener misericordia de Sion, de Jerusalén. Dios escucha la oración de los desvalidos y reconstruye. El salmista tiene esperanza de reconstrucción, de restauración. Por eso pensamos, o por eso se piensa, que el Salmo está en el contexto histórico del final del exilio babilónico, por estos versículos, ¿no? Y luego vemos aquí versículos 18 a 22, unos versículos preciosos, que habla del propósito generacional, incluso del dolor y el sufrimiento. Y cuando el salmista mira hacia Dios, pues se da cuenta de esto. Porque el versículo dice, la generación que aún está por nacer, alabará al Señor. Se escribirá esto para la generación venidera, y la gente que aún está por nacer, alabará al Señor. Entonces, el sufrimiento del presente y la liberación de Dios se registran para que un pueblo que aún no ha nacido alabe a Dios. Entonces, Dios mira desde su alto santuario para oír el gemido de los presos y está con la mira no solamente en el presente humano, sino en toda la historia. Y el sufrimiento y el dolor del pueblo en aquel tiempo, pues, sería un testimonio para las generaciones futuras. Los hijos que nacerían alabarían al Señor por aquello que estaba ocurriendo. Entonces, vemos aquí también que lo que pasamos de dificultades, de dolor y sufrimiento, tiene un propósito más grande que nosotros mismos. Dios será glorificado y Dios bendecirá a otros, incluso un pueblo que aún no está por nacer, alabará al Señor por esas razones. Vale, entonces he dicho que dividimos este segundo bloque en dos partes, y la tercera parte sería de los versículos 23 al 28, una conclusión del Salmo. Vemos aquí el ancla de la inmutabilidad de Dios. Versículos 23 y 24, la confesión de la debilidad. Dios debilitó las fuerzas del salmista a mitad del camino. Entonces, esta es una oración humilde pidiendo no ser cortado en la mitad de sus días. Y luego vemos aquí la relación entre la creación y el Creador. Los cielos y la tierra son antiguos, pero envejecerán como un vestido y serán mudados. Sin embargo, Dios es el mismo y sus años no se acabarán. Por lo tanto, los hijos de sus siervos habitarán seguros. Está comparando la transitoriedad del hombre y la transitoriedad del mundo como un vestido, como una ropa que se desgasta y ya no sirve, se acaba y se tira. Y luego está diciendo que Dios no se muda, es decir, Dios no cambia, Dios no se envejece, Dios es el mismo. Por eso la inmutabilidad de Dios es un ancla, se puede confiar, se puede estar seguro en Él. Como he dicho, este es también un salmo cristológico.
habiendo visto esta estructura del Salmo y estos puntos, ¿cómo leemos el Salmo 102 a la luz del Nuevo Testamento? El autor de la epístola a los Hebreos, especialmente en capítulo 1, versículos 10 al 12, toma los versículos 25 al 27 de ese Salmo y los aplica directamente a Cristo. Entonces, Hebreos capítulo 1 es un texto que habla de Jesucristo, que está enseñando una doctrina sobre Cristo, que Él es más grande que los hombres, más grande que los ángeles, que Él es la revelación máxima de Dios a la humanidad. Y en este contexto del capítulo 1 de Hebreos se mencionan los versículos 25 al 27 de este Salmo y lo aplica directamente a Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo es el Señor del Salmo 102, de todo el Salmo. Lo que el salmista cantó acerca del Dios eterno del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento revela que se refiere al Hijo, a Cristo. Jesús es quien fundó la tierra, los cielos son obra de sus manos y Él permanece idéntico cuando el cosmos se ha mudado. Jesús es el mismo ayer, hoy y eternamente. Jesús experimentó en carne propia la porción de la primera parte del Salmo, versículos 1 al 11. Todo el dolor, el sufrimiento que describe el salmista en su físico, en sus emociones, el aislamiento social, el dolor espiritual, todo eso experimentó Jesús en carne propia. En Getsemaní y en la cruz, su corazón fue herido, experimentó el aislamiento absoluto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamó Jesús en la cruz. Derramó su lamento delante del Padre. Así que Jesús asumió nuestra fragilidad para darnos su inmutabilidad. El Salmo habla totalmente de Cristo. Y esto es lo más importante en este Salmo, que veamos a Jesús. Como Jesús es el cumplimiento y el Señor de este Salmo 102. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar aquí para nosotros a día de hoy? Primero, el lamento, ya lo he dicho, el lamento no es siempre algo malo. El lamento puede ser un acto de adoración. Estar deprimido, quebrantado, no significa estar fuera de la voluntad de Dios o no tener fe. Los creyentes maduros deben liderar el camino, enseñando a la iglesia a derramar su corazón honestamente ante el trono de la gracia de Dios, sin máscaras. Hay un espacio en la espiritualidad para el lamento honesto, humilde, delante de Dios, donde sacamos nuestros sufrimientos y nuestros agotamientos ante la presencia de Dios sin ninguna máscara. Y Dios nos escucha y demuestra su presencia con nosotros en estos tiempos de dificultad. Segunda aplicación. La inmutabilidad de Dios es nuestra seguridad. En tiempos de cambios culturales drásticos, crisis institucionales, decadencia moral en la sociedad, cosas similares a las ruinas de Jerusalén, a las ruinas de Sion, cuando se desmoronan las cosas a nuestro alrededor, cuando todo a nuestro alrededor parece que está cayendo, la estabilidad nuestra, la estabilidad de la iglesia, no descansa en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Cristo.
carácter inmutable de Cristo. Ahí descansamos nosotros. Ahí deberíamos siempre descansarnos. Y tercera aplicación práctica. Lo que Dios hace en medio de nuestro sufrimiento debe ser enseñado a la generación venidera para que un pueblo que aún está por nacer alabe al Señor. Es decir, nuestro dolor y nuestro sufrimiento, bien procesado delante de Dios, puede ser el fundamento de la fe de nuestros hijos. El testimonio más poderoso para nuestros hijos, para aquellos que vienen detrás nuestro. Así que tengamos esto siempre presente. Y quiero lanzar dos preguntas para tú o para vuestra reflexión. Si Dios es inmutable y su plan es eterno, ¿por qué el salmista insiste tanto en que Dios escuche y responda pronto? ¿Cambia la oración en el corazón de Dios? ¿Cambia la oración en el corazón de Dios? ¿O alinea nuestro corazón con su eternidad? Ese es un debate entre la soberanía de Dios y la oración. Y está claro que no cambia nuestra oración el corazón de Dios. Más bien la oración alinea nuestro corazón al corazón de Dios. Segundo, el salmista interrumpe su lamento sobre muerte inminente, versículos 23 y 24, para cantar sobre la inmortalidad de Dios, versículos 25 y 27. Teológicamente, ¿cómo nos ayuda la inmutabilidad de Dios a procesar nuestras pérdidas no resueltas? ¿Cómo puede ayudar la inmutabilidad de Dios a ti? El hecho de que Dios no cambia, ¿cómo puede ayudarte a ti a procesar tus pérdidas? ¿Es posible experimentar gozo genuino en la eternidad de Dios mientras nuestras realidades terrenales, salud, familia, proyectos, se siguen desmoronando como un vestido viejo que se acaba, que se desgasta y se acaba? ¿Podemos seguir teniendo contentamiento en el hecho de que Dios es inmutable, eterno y tiene un plan seguro para nosotros? Mientras las cosas a nuestro alrededor se desmoronan, ¿podemos seguir teniendo contentamiento en medio del dolor y el sufrimiento? Esto es para vuestra reflexión y os adelanto que sí podemos tener contentamiento cuando estamos anclados en Dios, cuando dejamos de mirar hacia nosotros mismos para mirar